¿Cuánto vale hacer lo correcto cuando te cuesta todo lo que tienes? Diego Armando Reyes Mora estaba a 20 minutos de la entrevista que cambiaría su vida. Cuando vio a una mujer siendo atacada bajo la lluvia torrencial, todos pasaban de largo, esquivando sus gritos como si fueran solo otro ruido de la ciudad. Él sabía que detenerse significaba perder su única oportunidad de salvar a su madre moribunda. Sabía que llegar tarde a esa entrevista significaba quedarse sin nada. Pero cuando vio la sangre mezclándose con la lluvia en el vestido blanco de esa desconocida, algo dentro de él simplemente no pudo seguir caminando. Lo que Diego no sabía era que esa decisión, ese momento de bondad en medio de la desesperación, estaba siendo observado por alguien muy poderoso y que su sacrificio no quedaría olvidado. La lluvia golpeaba sin piedad contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Doctores. Diego Armando Reyes Mora, 28 años, estaba parado frente al espejo del baño mirando fijamente su reflejo. El traje azul marino que llevaba puesto era el único que tenía, el mismo que había usado en el funeral de su padre hace 5 años. Estaba un poco desgastado en los codos, un poco apretado en los hombros porque había ganado músculo trabajando en construcción los últimos meses, pero estaba limpio, planchado con cuidado, y era lo mejor que podía ofrecer. Sus manos temblaban mientras intentaba hacer el nudo de la corbata por 5ª vez. No era por nerviosismo común, era por el peso de todo lo que dependía de las próximas 2 horas. En la habitación contigua, su madre Estela yacía en la cama, conectada a un tanque de oxígeno que hacía un sonido rítmico y desesperante. Diabetes avanzada, insuficiencia renal. Los doctores habían sido claros: sin tratamiento adecuado, sin los medicamentos que costaban más de 15,000 pesos al mes, le quedaban quizás 3 meses de vida. Diego había vendido todo: el viejo televisor de su padre, su guitarra que había tocado desde adolescente, incluso su celular personal. Lo había cambiado por uno básico de prepago que apenas servía para llamadas. El dinero había alcanzado para pagar 2 meses de renta atrasada y las deudas más urgentes del hospital, pero ahora no quedaba nada, ni un peso. La alacena estaba vacía excepto por un paquete de arroz y una lata de frijoles. Y su madre necesitaba medicamentos que él no podía pagar. La entrevista en Techno Vanguard era su última esperanza. Después de 6 meses sin trabajo, después de cientos de currículums enviados, después de tocar puertas y escuchar "no hay vacantes" una y otra vez, finalmente había conseguido una oportunidad: asistente administrativo, 8,000 pesos al mes. No era mucho, pero con prestaciones de ley significaba seguro médico para su madre, significaba medicamentos, significaba vida. «Mijo». La voz débil de Estela lo sacó de sus pensamientos. Diego se apresuró a entrar a su habitación. Su madre estaba despierta, sus ojos hundidos pero brillantes de amor maternal. «Te ves muy guapo, hijo, muy profesional». Diego se arrodilló junto a su cama y tomó su mano frágil entre las suyas. «Mamá, voy a conseguir ese trabajo, te lo prometo. Vamos a salir de esta». Estela sonrió con tristeza. Ella sabía la verdad que Diego se negaba a aceptar. Había cientos de candidatos para ese puesto, todos con mejores credenciales, mejores contactos, mejores trajes. Su hijo era brillante, trabajador, honesto, pero el mundo no siempre premiaba esas cualidades. El mundo era cruel con los pobres, con los que no tenían palancas ni apellidos importantes. «Solo quiero que sepas», murmuró Estela, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba, «que ya estoy orgullosa de ti, seas lo que seas, hagas lo que hagas. Ya eres un hombre de bien, tu padre estaría tan orgulloso». Las lágrimas amenazaban con escaparse de los ojos de Diego, pero las contuvo. No podía llorar ahora, tenía que ser fuerte, tenía que llegar a esa entrevista con confianza, con esperanza, con la determinación de un hombre que no tenía nada que perder y todo que ganar. «Descansa, mamá. Cuando regrese vamos a celebrar, te lo prometo». Le dio un beso en la frente, sintiendo lo caliente que estaba su piel. Fiebre otra vez, necesitaba antibióticos que no podían comprar. Diego salió del departamento con el corazón apretado y la determinación ardiendo en su pecho. Eran las 8:30 de la mañana. La entrevista era a las 10 en punto en las oficinas de Techno Vanguard en Polanco.
Tenía que tomar 2 camiones y el metro. Si todo salía bien, llegaría con 15 minutos de anticipación. La lluvia había comenzado como una llovizna suave, pero para cuando Diego llegó a la parada del camión, se había convertido en una tormenta furiosa. El cielo estaba negro como la noche, y los relámpagos iluminaban la ciudad con destellos cegadores. La gente corría buscando refugio. Los vendedores ambulantes cubrían apresuradamente su mercancía, y el tráfico ya comenzaba a volverse un caos. Diego subió al camión empapado, sacudiéndose el agua del saco lo mejor que pudo. El camión avanzaba lentamente por las calles inundadas. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada parada para recoger pasajeros era un minuto más que se evaporaba. Diego miraba constantemente el reloj en la pared del camión. 9:10, 9:20, 9:35. Cuando finalmente llegó a la estación del metro, estaba sudando de nervios a pesar de la lluvia fría. Bajó corriendo, esquivando charcos, y se metió en el vagón justo antes de que las puertas se cerraran. El metro estaba abarrotado. Olía a humedad y cuerpos mojados, pero al menos se movía. Aún podía llegar a tiempo. Aún había esperanza. Salió del metro en Polanco a las 9:50. 10 minutos. Las oficinas de Tecno Vanguard estaban a 6 cuadras. Podía lograrlo si corría. Diego comenzó a caminar rápido por la acera, protegiéndose de la lluvia con su portafolio viejo sobre la cabeza. Su traje ya estaba medio empapado. Sus zapatos hacían ruido de chapoteo con cada paso, pero no importaba. Solo tenía que llegar, y entonces la vio en medio de la avenida Presidente Masaryk, bajo la lluvia torrencial. Una mujer joven estaba siendo atacada por 2 hombres. Ella gritaba, trataba de defenderse, pero uno de los asaltantes la tenía agarrada del brazo mientras el otro le arrancaba la bolsa. Su vestido blanco estaba manchado de sangre. Uno de ellos la había golpeado en la cara. La sangre se mezclaba con la lluvia, corriendo por su mejilla mientras ella luchaba desesperadamente, y la gente simplemente pasaba de largo. Hombres de traje con paraguas caros bajaban la mirada y aceleraban el paso. Mujeres con bolsas de marca cruzaban la calle para evitar la escena. Autos pasaban salpicando agua sin siquiera disminuir la velocidad. Era como si ella fuera invisible, como si sus gritos fueran solo el ruido de fondo de la ciudad. Diego se detuvo en seco. Su mente hizo el cálculo instantáneamente. Eran las 9:53. Si se detenía ahora, si se involucraba, perdería la entrevista. No había forma de llegar a tiempo si paraba, y perder esa entrevista significaba perder su única oportunidad. Significaba condenar a su madre. Significaba quedarse sin nada. Auxilio, por favor. Alguien ayúdeme. La voz de la mujer cortó a través de la lluvia. Desesperada, aterrorizada. Los asaltantes la empujaron con fuerza contra un poste de luz. Ella cayó al suelo mojado, y uno de ellos le dio una patada en las costillas. Diego pudo escuchar su grito de dolor desde donde estaba parado, paralizado entre 2 imposibles, su futuro o la vida de una desconocida, y entonces sus pies se movieron. No fue una decisión consciente, no fue un acto de heroísmo calculado, simplemente no pudo seguir caminando, no pudo ser como esa gente que pasaba de largo, no pudo convertirse en alguien capaz de ignorar el sufrimiento de otro ser humano solo para salvar su propio pellejo. «Oigan, déjenla en paz», gritó Diego mientras corría hacia ellos, su portafolio todavía en la mano. Los 2 asaltantes voltearon, sorprendidos. Eran jóvenes, probablemente no más de 20 años, con las capuchas de sus sudaderas cubriéndoles parcialmente el rostro. Uno de ellos soltó una risa burlona. «¿Qué te importa, güey? Lárgate si no quieres salir lastimado». Diego no se detuvo. Llegó hasta donde la mujer estaba tirada en el suelo, empapada y sangrando, y se puso entre ella y sus atacantes. «Ya tienen su bolsa. Déjenla ir». El más grande de los 2, un tipo corpulento con tatuajes en el cuello, dio un paso amenazante hacia Diego. «Mira, héroe, no te metas en lo que no te importa. Esta zorra tiene más que solo esa bolsa. Tiene un reloj que vale más que tu vida entera». Diego sintió la adrenalina corriendo por sus venas. No era un peleador. Había tenido quizás 2 peleas en toda su vida, ambas en la secundaria.
Pero algo en la forma en que ese tipo llamó zorra a la mujer en el suelo, algo en la crueldad casual con que la habían golpeado, encendió una furia que no sabía que tenía. «No van a tocarla, punto». Su voz salió más firme de lo que se sentía. El tipo grande intercambió una mirada con su cómplice, y entonces atacaron. El primer golpe le dio a Diego en la mandíbula, haciéndolo tambalearse hacia atrás. El sabor metálico de la sangre llenó su boca. El segundo golpe era para su estómago, pero Diego lo bloqueó con su portafolio y lanzó su propio puñetazo. Conectando torpemente con la nariz del atacante, el hombre gritó de rabia y dolor. La pelea fue caótica, brutal, desesperada. Diego recibió más golpes de los que dio. Sentía el dolor explotando en sus costillas, en su cara, en su espalda, pero no retrocedió. No dejó que llegaran a la mujer que estaba detrás de él. Finalmente, cuando uno de ellos sacó una navaja, Diego hizo algo desesperado. Tomó su portafolio y lo lanzó con todas sus fuerzas contra la cara del tipo del cuchillo. El hombre cayó hacia atrás, sorprendido, y en ese momento las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. «¡Ya viene la tira! ¡Vámonos!», gritó uno de ellos. Los dos asaltantes salieron corriendo por un callejón. Desapareciendo en la lluvia, Diego cayó de rodillas, jadeando, adolorido, empapado en lluvia y sangre. Le dolía todo, sentía que las costillas podrían estar rotas, su labio estaba partido, pero cuando volteó a ver a la mujer, vio que estaba viva, asustada, lastimada, pero viva. «¿Estás bien?», preguntó con voz ronca. Ella lo miraba con ojos llenos de lágrimas y asombro. Era hermosa, incluso con la sangre en su rostro y el terror en sus ojos, cabello castaño claro empapado pegándose a sus mejillas, ojos verdes que brillaban con algo más que miedo, gratitud, asombro de que alguien, un extraño, se hubiera arriesgado por ella. Tú me salvaste», susurró Valentina Sofía Monterrubio Salazar, aunque Diego no sabía aún su nombre. Todos pasaron de largo. Nadie se detuvo, solo tú. Diego se puso de pie con dificultad y le extendió la mano. «Tenemos que llevarte a un hospital, estás sangrando». Ella tomó su mano, y él la ayudó a levantarse, pero cuando intentó dar un paso, gritó de dolor. Su tobillo estaba torcido, posiblemente fracturado, no podía caminar. Diego miró su reloj, 18. La entrevista había comenzado hacía 8 minutos. Se había terminado. Había perdido su oportunidad. Todo por lo que había luchado, todo por lo que había sacrificado, se había esfumado en esos minutos de violencia bajo la lluvia, y sin embargo, cuando miró a esa mujer vulnerable, herida, que lo miraba como si fuera un ángel en medio de la tormenta, no sintió arrepentimiento. Sintió algo más profundo. Sintió que había hecho lo correcto. Aunque le costara todo. «Está bien», dijo suavemente. «Voy a llevarte, no te preocupes». Y sin decir nada más, Diego Armando Reyes Mora se agachó y levantó a Valentina Sofía Monterrubio Salazar en sus brazos. Ella era ligera, pero él estaba cansado y golpeado. Aún así, la sostuvo con firmeza mientras la lluvia seguía cayendo sobre ellos como un diluvio bíblico. Comenzó a caminar buscando desesperadamente un taxi, algún auto que se detuviera, cualquier forma de llevarla a un lugar seguro. El agua corría por las calles como ríos, salpicando sus pantalones, empapando completamente su traje. Valentina tenía los brazos alrededor de su cuello, temblando no solo por el frío, sino por el shock de lo que había pasado. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella con voz débil. «Diego Reyes», Valentina respondió. «Gracias, Diego. Gracias por no ser como los demás, por no pasar de largo». Él no respondió. No había palabras para lo que sentía en ese momento. La cargaba en sus brazos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras su futuro se escurría como el agua entre sus dedos, y sin embargo, por primera vez en meses, sentía que había hecho algo que valía la pena, algo que su padre habría aprobado, algo que demostraba que no todo en este mundo se había vuelto egoísta y cruel. Lo que ninguno de los dos sabía era que desde un Rolls-Royce Phantom color burgundy que estaba detenido a media cuadra de distancia, un hombre de 52 años los estaba observando con una mezcla de asombro y reconocimiento en su rostro.
Mauricio Javier Monterrubio Fuentes, director general de Tecno Vanguard, uno de los empresarios más poderosos de México, acababa de presenciar algo extraordinario. Acababa de ver a un hombre sacrificar todo. Por su hija, Diego finalmente logró detener un taxi. El conductor, un señor mayor con cara de preocupación, los ayudó a subir a Valentina al asiento trasero. ¿Hospital?, preguntó. «Hospital Español», respondió Valentina débilmente. «Por favor». Durante el trayecto, Diego presionó su pañuelo contra la herida en la frente de Valentina. Ella había dejado de temblar, pero seguía pálida. «¿Hay alguien a quien pueda llamar?», preguntó. «¿Familia? ¿Alguien que deba saber dónde estás?». Valentina dudó. Su teléfono había estado en la bolsa que le robaron. «Mi padre», dijo finalmente. «Pero él se va a poner furioso. Siempre me dice que no salga sola. Que siempre lleve a mi chofer, que Polanco no es seguro». Su voz se quebró. «Tiene razón, yo solo quería caminar como una persona normal, sentirme normal por una vez». Diego frunció el ceño. «Chofer», pero no preguntó. Solo siguió presionando suavemente el pañuelo contra su herida. «Vas a estar bien», dijo. «Los doctores te van a revisar y vas a estar bien». Cuando llegaron al Hospital Español, Diego ayudó a Valentina a bajar del taxi y pagó el viaje con los últimos 120 pesos que tenía en su cartera. Ya no tenía nada, ni dinero para volver a casa, ni esperanza de conseguir otro trabajo pronto. Nada. Los enfermeros salieron corriendo con una camilla cuando vieron el estado de Valentina. Comenzaron a hacerle preguntas rápidas sobre alergias, sobre qué le dolía, sobre qué había pasado. Diego les explicó brevemente lo del asalto. Una doctora joven comenzó a revisarla, ordenando estudios y medicamentos. «Señor, usted también necesita atención», le dijo una enfermera a Diego al notar su labio partido y los moretones que comenzaban a formarse en su cara. «Puede tener una costilla rota». «Estoy bien», mintió Diego. «Solo cuiden de ella, por favor». Valentina, desde la camilla, extendió su mano hacia él. «Espera, no te vayas, por favor, necesito saber tu nombre completo. Necesito tu información para poder agradecerte, para poder...». «Diego Armando Reyes Mora», dijo él suavemente. «Pero no necesitas agradecerme nada. Solo, cuídate, ¿sí? ¿Cómo puedo contactarte? ¿Tienes teléfono?». «Dirección». Diego dudó. No quería dar su número de prepago barato. Su dirección en un edificio destartalado de la colonia Doctores. No quería que esta mujer, quien sea que fuera, viera la miseria en la que vivía. Ya había visto suficiente de su humillación por un día. «No te preocupes por eso», dijo, dando un paso hacia atrás. «Solo mejórate». Y antes de que Valentina pudiera insistir, antes de que las enfermeras pudieran detenerlo, Diego Armando Reyes Mora salió del hospital hacia la lluvia que aún caía sin piedad. Se alejó sabiendo que había perdido todo. Su entrevista, su oportunidad, su futuro. Pero por alguna razón que no podía explicar, mientras caminaba bajo la tormenta, con el cuerpo adolorido y el traje arruinado, no se sentía como un perdedor. Se sentía como alguien que había hecho lo correcto. Y en un mundo que le había arrebatado todo lo demás, eso era lo único que nadie podía quitarle. El camino de regreso a casa fue una tortura. Sin dinero para el transporte, Diego tuvo que caminar casi 3 horas bajo la lluvia, con cada paso enviando oleadas de dolor por sus costillas lastimadas. Para cuando llegó a su departamento, estaba empapado hasta los huesos, tiritando, y sabía que el traje que había cuidado con tanto esmero estaba completamente arruinado. Entró silenciosamente, esperando que su madre estuviera dormida. Pero Estela estaba despierta, mirando hacia la puerta con ojos llenos de esperanza. Esperanza que se convirtió en horror cuando vio el estado de su hijo. «Dios mío, ¿qué te pasó?». Intentó levantarse de la cama, pero no tenía fuerzas. Diego se obligó a sonreír. «Estoy bien, mamá, solo. Tuve un pequeño accidente camino a casa». «¿La entrevista cómo te fue?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Estela cerró los ojos, y Diego vio una lágrima rodar por su mejilla. No era decepción, era algo peor.
Era la resignación de una madre que sabía que el tiempo se le estaba acabando. «Lo siento, mamá», susurró Diego arrodillándose junto a su cama. «Lo siento tanto», pero no le contó lo que realmente había pasado. No le dijo que había elegido salvar a una desconocida en lugar de salvarla a ella. No podía cargarla con esa verdad. Esa noche, Diego se quedó despierto escuchando la respiración laboriosa de su madre. Cada inhalación sonaba como un esfuerzo doloroso. Cada exhalación sonaba como un adiós, y él se preguntó si había hecho lo correcto, si salvar a una persona significaba perder a otra. ¿Era realmente heroísmo? ¿O era solo egoísmo disfrazado de nobleza? Los siguientes 3 días fueron los más oscuros de su vida. Diego llamó a Tecnovanguard intentando explicar, intentando pedir otra oportunidad, pero la recepcionista fue fría y directa. «El puesto ya fue cubierto. Gracias por su interés. Clic, buscó otros trabajos, cualquier cosa, pero sin dinero ni siquiera para imprimir un nuevo currículum. Sin teléfono decente para recibir llamadas. Era imposible. Vendió su reloj, el último regalo de su padre, vendió sus zapatos buenos y compró unos usados en el mercado. El dinero alcanzó para 2 días de medicamentos para Estela. El tercer día, su madre empeoró dramáticamente. La fiebre subió a 40 grados. Comenzó a delirar, llamando al nombre de su esposo muerto, hablando con personas que no estaban ahí. Diego sabía lo que significaba. Sin los medicamentos adecuados, sin tratamiento, su cuerpo estaba cediendo. «Necesita ir al hospital», le dijo el doctor cuando Diego llamó desesperado. «Necesita atención inmediata ¿O qué? ¿O tiene quizás una semana?» «Señor Reyes, lo siento». Diego colgó el teléfono y se dejó caer contra la pared. Lloró por primera vez en años. Lloró de rabia, de impotencia, de dolor. Había tratado de hacer lo correcto y el universo lo había castigado por ello. ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde estaba la recompensa por ser bueno en un mundo cruel? Y entonces, su teléfono sonó. Un número desconocido. «Señor Diego Armando Reyes Mora». Era una voz femenina, profesional, con un ligero acento de alguien acostumbrado a hablar con gente importante. «Sí, llamo de Tecnovanguard. El director general, el señor Mauricio Monterrubio, solicita una reunión con usted. Mañana a las 10 de la mañana en su oficina privada. ¿Puede asistir?» Diego se quedó paralizado. El director general, ¿por qué el director general de una empresa multimillonaria querría verlo, a menos que fuera para demandarlo por algo, para acusarlo de algo? Su mente corrió a través de posibilidades aterradoras. «Yo puedo preguntar de qué se trata». «El señor Monterrubio prefiere discutir el asunto en persona. ¿Puede asistir, señor Reyes?» Podía. No tenía ni para el camión, pero tenía que ir. Tenía que averiguar qué diablos estaba pasando. «Sí, ahí estaré». Esa noche, Diego le pidió prestado 50 pesos a su vecina. La señora Ramírez, prometiendo devolvérselos en cuanto pudiera, se lavó y planchó su camisa menos arruinada. No tenía saco. El traje estaba destruido, pero haría lo mejor que pudiera con lo que tenía. A la mañana siguiente, cuando Diego llegó al edificio imponente de vidrio y acero de Tecnovanguard en Reforma, sintió que no pertenecía ahí. La gente que entraba y salía vestía ropa cara, llevaba teléfonos último modelo, hablaba de cosas que él no entendía. Él era solo un muchacho pobre con una camisa desteñida y zapatos que dejaban entrar agua. La recepcionista lo esperaba. «Señor Reyes, por favor, sígame». Lo llevó a un elevador privado que subía directo al piso 30. La oficina ejecutiva. Las puertas del elevador se abrieron a un mundo diferente. Alfombras gruesas, arte moderno en las paredes, ventanales que mostraban toda la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. Y al final de un pasillo largo, una puerta de madera oscura con una placa dorada, Mauricio Javier Monterrubio Fuentes, director general. La secretaria lo hizo pasar, y ahí, detrás de un escritorio enorme con vista a la ciudad, estaba Mauricio Monterrubio, un hombre de 52 años, cabello plateado peinado hacia atrás, traje gris que probablemente costaba más que 6 meses de renta de Diego, y unos ojos que miraban con una intensidad que era a la vez intimidante y extrañamente cálida.
Señor Reyes, dijo Mauricio, levantándose y extendiendo la mano. Gracias por venir. Diego estrechó su mano confundido y nervioso. Y, señor Monterrubio, yo no estoy seguro de por qué estoy aquí. Mauricio sonrió. No era una sonrisa de negocios, era genuina, llena de algo que Diego no podía identificar. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar. Diego se sentó en la silla frente al escritorio. Sintiéndose completamente fuera de lugar, Mauricio se quedó de pie por un momento, mirándolo con una expresión inescrutable, y entonces presionó un botón en su teléfono de escritorio. «Cariño, puedes entrar ahora». La puerta lateral de la oficina se abrió y entró Valentina. El tiempo se detuvo. Diego sintió como si alguien le hubiera arrojado un balde de agua fría. Ella estaba ahí, con un vendaje pequeño en la frente, pero por lo demás bien, vestida con ropa elegante pero casual, y lo miraba con los mismos ojos verdes que lo habían mirado con gratitud bajo la lluvia hacía 3 días. «Hola, Diego», dijo suavemente. Diego se puso de pie de un salto, completamente perdido. «Valentina, ¿yo qué?» Mauricio rodeó su escritorio y puso una mano sobre el hombro de su hija. «Señor Reyes, permíteme presentarte formalmente. Esta es mi hija, Valentina Sofía Monterrubio Salazar, y ella me ha contado todo sobre lo que hiciste hace 3 días». La mente de Diego se estaba desmoronando tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Hija, esta era su hija, la hija del director general de Tecnovanguard, la hija del hombre que...» «Yo estaba ahí», continuó Mauricio, su voz profunda llenando la oficina. «Estaba en mi auto, atrapado en el tráfico de la tormenta, a solo media cuadra de donde esos delincuentes atacaron a mi hija. Vi todo, vi a docenas de personas pasar de largo mientras ella gritaba pidiendo ayuda. Hombres de negocios, mujeres elegantes, gente que se dice civilizada. Todos ignoraron a una persona en peligro». Diego no podía hablar, solo podía mirar alternadamente a Mauricio y a Valentina. Y entonces, la voz de Mauricio se hizo más suave, más emocionada. «Te vi a ti, un joven con un traje que claramente no era nuevo, corriendo hacia el peligro cuando todos los demás corrían en dirección contraria. Vi cómo te pusiste entre mi hija y esos criminales. Vi cómo recibiste golpes que estaban destinados para ella. Vi cómo la cargaste en tus brazos y la llevaste a un lugar seguro». Hizo una pausa, y Diego vio algo brillar en los ojos del hombre poderoso. ¿Eran lágrimas? «Mi chofer me llevó al hospital tan pronto como pudo, pero cuando llegué ya te habías ido. Valentina me dio tu nombre, y contraté a investigadores privados para encontrarte. No fue difícil». Diego Armando Reyes Mora, 28 años, vive en la colonia Doctores cuidando de tu madre enferma, desempleado desde hace 6 meses y... Mauricio tomó un papel de su escritorio. «Tenías una entrevista aquí, en mi empresa, exactamente a la hora en que salvaste a mi hija». Diego sintió que las piernas le temblaban. «Yo llegué tarde, perdí la entrevista por salvar mi vida», interrumpió Valentina, dando un paso hacia él. Tenía lágrimas en los ojos. «Perdiste tu oportunidad de trabajo por salvarme. Mi padre me dijo sobre tu situación, sobre tu madre, sobre lo desesperado que debías estar por ese empleo. Y aún así no pasaste de largo. Aún así me ayudaste». Diego no sabía qué decir. Las palabras se atascaban en su garganta. Mauricio volvió a su escritorio y tomó una carpeta. «Señor Reyes, quiero ofrecerte algo, pero antes necesito contarte una historia. ¿Me permites?» Diego asintió. Incapaz de hacer otra cosa, Mauricio se sentó en el borde de su escritorio, con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. «Hace 30 años, yo era como tú, pobre, desesperado, sin futuro. Mi madre estaba enferma, cáncer. Yo tenía 22 años y trabajaba en un taller mecánico por casi nada. Apenas suficiente para comer. Un día, mientras volvía a casa, vi a un hombre mayor siendo asaltado. 3 tipos le estaban quitando todo, y yo hice lo mismo que tú, no pude pasar de largo». Se limpió discretamente el rabillo del ojo. «Recibí una paliza terrible. Me rompieron 2 costillas y me quebraron la nariz, pero salvé a ese hombre. Y resulta que ese hombre era Sebastián Torres,
el dueño de una empresa de tecnología emergente. Él vio algo en mí ese día. Vio carácter, vio integridad, vio algo que no podía comprarse ni aprenderse en ninguna escuela. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Don Sebastián me dio un trabajo, continuó Mauricio. Me entrenó personalmente, me enseñó el negocio. Y cuando se retiró hace 15 años, me dejó la empresa. Tecnovanguard existe porque un hombre vio en un muchacho pobre la cualidad más rara en este mundo, la disposición de sacrificarse por un extraño. Y yo he estado esperando encontrar a alguien con ese mismo carácter, para pasarle lo que don Sebastián me pasó a mí. Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Diego. No podía creer lo que estaba escuchando. Mauricio abrió la carpeta y sacó varios documentos. Diego Armando Reyes Mora, quiero ofrecerte un puesto en mi empresa, no como asistente administrativo. Quiero que seas mi asistente personal. Quiero entrenarte. Quiero enseñarte todo lo que sé sobre este negocio. Y quiero... Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Quiero que algún día, cuando yo me retire, consideres liderar esta empresa. Diego no podía respirar. Literalmente no podía tomar aire. Yo no sé nada de tecnología, no tengo educación. Apenas terminé la preparatoria porque tuve que trabajar para... Don Sebastián me contrató cuando lo único que sabía hacer era cambiar aceite de motor, interrumpió Mauricio con una sonrisa. El conocimiento se puede enseñar, el carácter no. Y tú, joven, has demostrado tener el tipo de carácter que no he visto en 30 años de estar en esta industria. Valentina se acercó y puso una mano sobre el brazo de Diego. También queremos ayudar a tu madre. La empresa cubrirá todos sus gastos médicos, tratamiento completo. Los mejores doctores, todo lo que necesite. Diego se derrumbó. Literalmente se dobló sobre sí mismo, las lágrimas viniendo en oleadas incontrolables. Todo el dolor, todo el miedo, toda la desesperación de los últimos meses salió de él en sollozos que no podía contener. Mauricio se acercó y puso una mano firme en su hombro, «Llora, hijo, llora todo lo que necesites. Dios sabe que te has ganado el derecho». Cuando Diego finalmente pudo hablar, su voz salió rota. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Hay miles de personas más calificadas. ¿Por qué?, dijo Mauricio suavemente. En un mundo donde miles de personas con toda la educación y calificaciones del mundo pasaron de largo mientras mi hija sangraba en la calle, solo uno se detuvo. Solo uno estuvo dispuesto a perder todo para hacer lo correcto. Y ese es exactamente el tipo de persona que quiero que ayude a liderar mi empresa. Los siguientes días fueron un torbellino. Mauricio no solo cumplió su promesa, la superó. Estela fue transferida inmediatamente al Hospital ABC, uno de los mejores de la ciudad. Un equipo de médicos especialistas comenzó un tratamiento agresivo. Diego recibió un adelanto de 3 meses de salario que usó para pagar todas las deudas y mudar a su madre a un departamento pequeño pero digno cerca del hospital. Su primer día en Tecnovanguard fue abrumador. Diego tenía una oficina real con su nombre en la puerta, computadora nueva, teléfono, todo lo que necesitaba. Pero más importante, tenía a Mauricio como mentor. El hombre pasaba horas cada día enseñándole, no solo sobre tecnología, sino sobre liderazgo, sobre ética en los negocios, sobre cómo tratar a la gente. El dinero viene y va, le dijo Mauricio una tarde mientras revisaban reportes financieros. El éxito es temporal, pero cómo tratas a la gente, especialmente a aquellos que no pueden hacer nada por ti, eso define quién eres realmente. Diego también pasaba tiempo con Valentina. Al principio era incómodo. Ella era hija del jefe. Venía de un mundo completamente diferente. Pero poco a poco descubrieron que tenían más en común de lo que pensaban. Ella había crecido con dinero, pero sin verdaderos amigos, siempre cuestionando si la gente la quería por ella o por su apellido. Él había crecido sin dinero, pero rodeado de amor genuino. Ese día bajo la lluvia, le confesó Valentina una tarde mientras tomaban café en la cafetería de la empresa. Fue la primera vez en mi vida que alguien me ayudó sin saber quién era yo, sin esperar nada a cambio, tú solo. Me viste como una persona que necesitaba ayuda. Y eso,
Se limpió una lágrima. Eso me hizo darme cuenta de cuán vacías habían sido todas mis relaciones antes. Diego escuchaba, entendiendo más de lo que ella sabía, porque él también estaba aprendiendo que el dinero no definía el valor de una persona, que alguien como Valentina, criada en mansiones y escuelas privadas, podía ser tan solitaria como alguien criado en un departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores. Pero no todo fue fácil. Había ejecutivos en la empresa que resentían la presencia de Diego, lo veían como un advenedizo, alguien que no había pagado sus cuotas, que solo estaba ahí por suerte. Hacían comentarios en voz baja, le daban las tareas más humillantes, trataban de hacerlo fallar. El peor era Rodrigo Santillán, vicepresidente de operaciones, un hombre de 40 y tantos años que había esperado ser el sucesor de Mauricio y ahora veía su futuro amenazado por un muchacho de la calle sin educación. «No vas a durar», le dijo Rodrigo en una reunión cuando Mauricio no estaba presente. «Esto no es caridad, es un negocio, y tú no tienes lo que se necesita». Diego apretó los puños, pero mantuvo la calma. «Entonces, supongo que tendré que demostrarte que estás equivocado». Y lo hizo. Diego trabajaba más duro que nadie, llegaba antes que todos, se iba después que todos, estudiaba por las noches, aprendiendo sobre tecnología, sobre mercados, sobre estrategia empresarial. Hacía preguntas, aceptaba críticas, mejoraba constantemente, pero más importante, recordaba lo que Mauricio le había enseñado: trata a todos con respeto, especialmente a aquellos en los niveles más bajos. Conocía a todos los empleados de limpieza por nombre, ayudaba a cargar cajas cuando veía al personal de almacén sobrecargado, escuchaba genuinamente cuando alguien tenía un problema, y la gente lo notaba. Los empleados comenzaron a respetarlo, no porque fuera el protegido del jefe, sino porque los trataba como seres humanos. Porque veían en él algo que faltaba en muchos de los ejecutivos de traje caro: humildad genuina. 6 meses después de comenzar en Tecno Vanguard, Diego estaba en una reunión importante con potenciales inversionistas japoneses. Rodrigo estaba liderando la presentación, pero estaba tropezando, perdiendo el hilo, haciéndola mal. Diego vio la decepción en los rostros de los inversionistas. Mauricio le hizo una señal discreta. Diego se puso de pie. «Disculpen la interrupción», dijo en el inglés que había estado practicando obsesivamente. «Permítanme explicar nuestra propuesta desde una perspectiva diferente». Y entonces hizo algo que ninguno de los ejecutivos presentes habría hecho. Contó una historia. La historia de una empresa fundada en un acto de bondad. La historia de cómo Tecno Vanguard no solo vendía tecnología, sino que creía en usar esa tecnología para mejorar vidas. Habló con pasión, con honestidad, con la autenticidad de alguien que realmente creía en lo que decía. Los inversionistas japoneses se miraron entre sí y luego asintieron. «Queremos invertir», dijo el líder, «pero con una condición: queremos que este joven sea parte del equipo de liderazgo del proyecto». Rodrigo estaba furioso, pero no podía decir nada frente a Mauricio y los inversionistas. Diego acababa de asegurar la inversión más grande en la historia de la empresa. Esa noche, Mauricio invitó a Diego a cenar en su casa. No una mansión ostentosa, sino una casa grande, pero acogedora en Las Lomas. Valentina estaba ahí, y cocinaron juntos. Algo simple, pasta y ensalada, mientras conversaban y reían. «Mi esposa murió hace 10 años», compartió Mauricio mientras servía vino. «Cáncer desde entonces. He estado solo criando a Valentina, y debo admitir, he estado protegiéndola demasiado. Tenía tanto miedo de perderla como perdí a su madre, que prácticamente la mantuve prisionera». Valentina tomó la mano de su padre. «Papá, es cierto, cariño, y casi te costó la vida. Si no hubiera sido por Diego». Su voz se quebró ligeramente. «Este joven no solo salvó tu vida, me hizo darme cuenta de que no puedo protegerte de todo, que tienes que vivir tu propia vida». Miró a Diego con una expresión que era casi paternal. «Y también me hizo darme cuenta de que he estado buscando en los lugares equivocados, buscando líderes en escuelas de negocios caras, en familias con apellidos importantes, cuando el verdadero liderazgo, el verdadero carácter, está en personas como tú,
que fueron forjadas por la adversidad y salieron del otro lado con su humanidad intacta. Diego sintió que algo se movía en su pecho. Por primera vez desde la muerte de su padre, sentía que tenía una figura paterna en su vida, alguien que creía en él, que lo guiaba, que se preocupaba genuinamente por su bienestar. Los meses pasaron y la relación entre Diego y Valentina comenzó a cambiar. Ya no era solo gratitud, era algo más profundo, conexión real. Se encontraban tomando café incluso cuando no era necesario para el trabajo. Ella le enseñaba sobre arte y cultura, cosas que él nunca había tenido acceso. Él le enseñaba sobre la vida real, sobre la gente que luchaba cada día, sobre el valor de las cosas simples. Una tarde después del trabajo, caminaban por Chapultepec cuando Valentina se detuvo bajo un árbol. «Diego, tengo que decirte algo». Él la miró, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerarse. «Ese día bajo la lluvia», comenzó ella, «cuando me cargaste en tus brazos, sentí algo que nunca había sentido antes. Seguridad no por mi apellido o el dinero de mi padre, sino porque alguien genuinamente se preocupaba por mi bienestar, y desde entonces respiró profundo. No he podido dejar de pensar en ti, en nosotros». Diego sintió que todo su mundo se detenía. «Valentina, tú eres la hija de mi jefe. Vienes de un mundo completamente diferente. La gente ya dice que solo estoy aquí porque te salvé. Si ahora... ¿Te importa lo que dice la gente?», preguntó ella dando un paso más cerca. «Porque a mí no, no más. Ese día aprendí que la vida puede cambiar en un segundo, que puedes perder todo en un instante, y no quiero perder la oportunidad de estar con alguien que veo más allá de mi dinero, alguien que me trataría exactamente igual si fuera millonaria o si no tuviera nada». Diego sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. «Yo siento lo mismo, pero tengo miedo. Miedo de arruinar todo, miedo de decepcionarte, miedo de...». Ella lo calló poniendo un dedo sobre sus labios. «La única forma en que podrías decepcionarme es si dejaras que el miedo te impidiera ser feliz. Porque mereces ser feliz, Diego. Después de todo lo que has pasado, después de todo lo que has sacrificado, mereces ser amado». Y ahí, bajo los árboles de Chapultepec, con el sonido de la ciudad a su alrededor, Diego Armando Reyes Mora besó a Valentina Sofía Monterrubio Salazar, y sintió que finalmente, después de años de oscuridad, había encontrado luz. Por supuesto, cuando Mauricio se enteró, convocó a Diego a su oficina. Diego entró temblando, seguro de que estaba a punto de perder todo. «Siéntate», dijo Mauricio, su expresión inescrutable. Diego se sentó, preparándose para lo peor. Mauricio lo miró por un largo momento, y entonces sonrió. «Valentina me contó, y debo ser honesto, no me sorprende. He visto cómo se miran en las reuniones, cómo ella sonríe de forma diferente cuando estás cerca, cómo tú te vuelves nervioso cuando ella entra a una habitación». Diego abrió la boca para disculparse, pero Mauricio levantó la mano. «No te estoy regañando, al contrario. Mi hija ha tenido pretendientes toda su vida, hijos de familias ricas, empresarios, herederos de fortunas, y nunca, ni una sola vez, la he visto feliz con ninguno de ellos, porque todos querían a la heredera Monterrubio. Nadie quería a Valentina». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad extendida abajo. «Pero tú la salvaste sin saber quién era, la cargaste en tus brazos sin esperar recompensa, y ahora la amas no a pesar de su dinero o por su dinero, sino completamente independiente de él. Eso...». Se volteó, y Diego vio lágrimas en sus ojos. «Eso es lo único que un padre podría desear para su hija». Diego sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Señor Monterrubio, yo la amo de verdad y juro que nunca...». «Lo sé», interrumpió Mauricio. «Lo veo en tus ojos y veo en ella la misma luz que vi en su madre cuando nos conocimos. Yo tampoco tenía dinero entonces, y su familia pensaba que era un don nadie, pero ella me amó de todos modos, y tuvimos 20 años maravillosos juntos antes de que el cáncer me la arrebatara». Se limpió los ojos discretamente. «Solo te pido una cosa, Diego, cuídala. No con dinero o con cosas materiales. Esas las tiene. Cuídala con tu presencia,
con tu tiempo, con tu honestidad. Cuídala siendo exactamente el hombre que fuiste bajo esa lluvia hace casi un año. El hombre que sacrificó todo por hacer lo correcto. Lo prometo, dijo Diego con voz firme. Con mi vida. El año siguiente fue el mejor de la vida de Diego. Su madre Estela se recuperó completamente gracias al tratamiento. Volvió a ser la mujer fuerte y amorosa que él recordaba de su infancia. Mauricio la conoció y los dos se hicieron amigos cercanos, conectando por sus experiencias compartidas de luchar contra enfermedades graves. Diego continuó creciendo en la empresa. Ya no era solo el asistente de Mauricio, era vicepresidente de Relaciones con Empleados, un puesto nuevo creado específicamente para él. Su trabajo era asegurarse de que la empresa tratara a todos sus trabajadores con dignidad, desde el CEO hasta el personal de limpieza, y lo hacía increíblemente bien, porque entendía lo que era trabajar duro por cada peso. Pero el verdadero clímax vino en una tarde de diciembre. Durante la fiesta anual de la empresa, todos los empleados estaban ahí, desde ejecutivos hasta personal de mantenimiento. Diego estaba de pie junto a Valentina cuando Mauricio subió al escenario. Buenas noches a todos, comenzó. Hoy quiero compartir algo importante. Como saben, he estado liderando Tecnovanguard por 30 años y ha sido el honor de mi vida. Pero hizo una pausa. Es hora de comenzar a pensar en el futuro de esta empresa, en quién la liderará cuando yo decida retirarme. Un murmullo recorrió el salón. Rodrigo Santillán se enderezó en su asiento, esperanzado. Hace 30 años, continuó Mauricio, un hombre llamado don Sebastián Torres me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me vio arriesgar mi vida para salvar a un extraño, y vio en ese acto el tipo de carácter que quería en un líder. Me entrenó, me enseñó, y finalmente me dejó esta empresa. Miró directamente a Diego. Y hace exactamente 1 año y 3 meses, presencié ese mismo acto de valentía desinteresada. Vi a un joven sacrificar la oportunidad de su vida para salvar a alguien que ni siquiera conocía. Vi carácter, vi integridad, vi exactamente lo que don Sebastián vio en mí. Diego sintió que todos los ojos en el salón se volvían hacia él. Por eso, hoy anuncio que Diego Armando Reyes Mora será entrenado como mi sucesor en 5 años. Cuando cumpla 58, planeo retirarme y dejar Tecnovanguard en sus manos. El salón explotó. Algunos aplaudían entusiasmados. Los empleados que Diego había tratado con respeto y dignidad, otros se veían choqueados, como Rodrigo, pero Mauricio no había terminado. Y hay algo más, dijo con una sonrisa. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar formalmente lo que muchos ya sospechaban. Mi hija Valentina y Diego están en una relación y tienen mi bendición completa. Valentina tomó la mano de Diego, entrelazando sus dedos con los de él, mientras la sala estallaba en murmullos. Diego vio a su madre Estela en el frente, llorando de felicidad. Vio a Mauricio mirándolo con orgullo paternal y sintió que su vida, que había estado tan llena de oscuridad, finalmente había encontrado luz. Esa noche, después de que la fiesta terminó, Diego y Valentina caminaron por Reforma bajo las luces navideñas. Había una ligera llovizna, nada como la tormenta de hace 1 año, pero suficiente para traer recuerdos. ¿En qué piensas?, preguntó Valentina notando su silencio. Diego la miró. En sus ojos verdes vio su futuro, vio amor, esperanza, posibilidad. Estoy pensando en ese día, en cómo todo cambió en un momento, en cómo estaba tan desesperado, tan seguro de que había perdido todo. Y salvaste todo, terminó ella. Salvaste mi vida, salvaste la tuya, salvaste a tu madre. Todo porque tuviste el valor de hacer lo correcto cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. ¿Sabes qué es lo más loco?, dijo Diego, que si pudiera volver atrás, si pudiera elegir nuevamente entre llegar a esa entrevista o ayudarte, elegiría exactamente lo mismo cada vez. Valentina se detuvo y lo miró con una intensidad que lo hizo temblar. Diego Armando Reyes Mora, te amo, no por lo que has hecho por mí, no por lo que te has convertido, sino por quién eras incluso cuando no tenías nada, por el hombre que eligió la bondad sobre la supervivencia. Te amo. Valentina Sofía Monterrubio Salazar, respondió él. Y prometo ser siempre ese hombre
el hombre que tu padre vio bajo la lluvia, el hombre que tu amor merece. La besó bajo la llovizna suave, y en ese momento Diego comprendió una verdad fundamental, que el universo no castiga la bondad. A veces toma tiempo, a veces duele, pero eventualmente, de formas que no podemos predecir, el bien que ponemos en el mundo regresa a nosotros multiplicado. 3 años después, Diego estaba de pie en el altar de una pequeña iglesia en Coyoacán, no la catedral grande y ostentosa que la familia Monterrubio podría haber permitido, sino una iglesia sencilla donde su padre había sido bautizado, porque Valentina había insistido: «Quiero casarme contigo donde tus raíces están, no en un lugar que impresione a la gente, sino en un lugar que signifique algo para ti». Estela estaba en la primera fila completamente recuperada. Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, Mauricio estaba junto a Diego como padrino. El padre que había perdido y el mentor que había ganado. Todo en uno. Y cuando Valentina caminó por el pasillo, vestida de blanco como aquel día bajo la lluvia, Diego sintió que el círculo se había completado, que cada sacrificio, cada dolor, cada momento de desesperación había sido parte de un camino que lo llevaba exactamente aquí. «¿Aceptas a Valentina Sofía Monterrubio Salazar como tu esposa?», preguntó el sacerdote. «Acepto», dijo Diego, su voz firme y llena de certeza. «Con todo mi corazón, acepto». Y cuando se besaron como marido y mujer, cuando salieron de la iglesia hacia un futuro lleno de posibilidades, Diego miró al cielo y susurró un agradecimiento silencioso a su padre por enseñarle lo que significaba ser un hombre de bien, a don Sebastián Torres, a quien nunca conoció, pero cuyo legado de bondad lo había alcanzado a través de Mauricio, y al universo, por demostrarle que hacer lo correcto nunca es un error. 5 años después de esa boda, Diego Armando Reyes Mora se convirtió oficialmente en el director general de Tecno-Vanguard. Mauricio se retiró, pero no se alejó. Se convirtió en presidente del consejo, guiando desde lejos pero dejando que Diego liderara, y Diego lideró diferente. Implementó programas para contratar a jóvenes de comunidades pobres, dándoles las mismas oportunidades que Mauricio le había dado a él. Creó un fondo de ayuda médica para empleados y sus familias. Se aseguró de que cada persona en la empresa, sin importar su puesto, fuera tratada con dignidad y respeto. La empresa prosperó bajo su liderazgo, no solo financieramente, sino en cultura. Tecno-Vanguard se convirtió en el tipo de lugar donde la gente quería trabajar, no solo por el salario, sino porque sentían que eran valorados. Pero quizás el momento más significativo vino 7 años después de esa lluviosa mañana que cambió todo. Diego estaba en su oficina, la misma oficina donde Mauricio lo había recibido años atrás, cuando su secretaria lo llamó. «Señor Reyes, hay un joven aquí que dice que necesita hablar con usted. No tiene cita, pero dice que es urgente. Su nombre es Carlos Jiménez». Diego frunció el ceño. No reconocía el nombre. «¿De qué se trata?». Hubo una pausa. «Dice que su madre está enferma, que está desesperado por trabajo y que vio a alguien siendo asaltado camino a su entrevista aquí y se detuvo a ayudar. Llegó 2 horas tarde». El corazón de Diego se detuvo lentamente. Una sonrisa se extendió por su rostro. «Hazlo pasar inmediatamente». Minutos después, un joven de aproximadamente 25 años entró a su oficina. Tenía el ojo morado, el labio partido, y su ropa estaba sucia y desgarrada, pero en sus ojos Diego vio algo familiar: desesperación, miedo, pero también integridad. «Señor Reyes», comenzó el joven con voz temblorosa, «sé que llegué tarde, sé que probablemente ya le dieron el puesto a alguien más, pero necesitaba venir y explicar. Necesitaba que supiera que no fue por irresponsabilidad, fue porque no pude simplemente pasar de largo». Diego se levantó lentamente y caminó alrededor de su escritorio. Puso una mano en el hombro del joven. «Cuéntame exactamente qué pasó, cada detalle». Y mientras Carlos Jiménez contaba su historia, una historia casi idéntica a la que Diego había vivido años atrás, Diego sintió que el círculo no solo se había completado, se había expandido. El legado de bondad que don Sebastián comenzó con Mauricio, que Mauricio continuó con él,
Ahora pasaba a una nueva generación, porque al final eso es lo que la verdadera bondad hace. No muere con una sola acción, se multiplica, se extiende, toca vidas que nunca conoceremos, de formas que nunca imaginamos, y en algún lugar, bajo la lluvia de la Ciudad de México, otro joven estaba tomando una decisión de detenerse o seguir caminando, de ayudar o mirar hacia otro lado, de perder una oportunidad o perder su humanidad, y quizás, solo quizás, elegirá la bondad. Y quizás esa elección cambiará su vida de formas que nunca podría imaginar, porque así funciona el universo, así siempre ha funcionado. El bien llama al bien, la bondad se multiplica, y aquellos que sacrifican todo por hacer lo correcto, eventualmente descubren que no sacrificaron nada en absoluto, ganaron todo. Epílogo. 10 años después de aquella mañana lluviosa, Diego y Valentina estaban sentados en el jardín de su casa, viendo a sus 2 hijos jugar bajo el sol. Sebastián, de 6 años, nombrado en honor al fundador de Tecno Vanguard, perseguía mariposas con la risa contagiosa de su madre, Estela, de 4 años. Nombrada en honor a la abuela que adoraba, recogía flores para hacer un ramo. Mauricio, ahora con 68 años, estaba sentado con ellos tomando limonada. Había envejecido bien, su cabello completamente plateado, pero sus ojos aún brillantes con vida. Estela madre estaba ahí también, jugando con sus nietos, completamente sana y llena de la energía de alguien que sabe que cada día es un regalo. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Valentina, tomando la mano de Diego. ¿Cómo podría olvidarlo?, respondió él. Hace exactamente 10 años, perdí una entrevista de trabajo y ganaste una vida, terminó Mauricio con una sonrisa. Diego miró a su alrededor, su esposa, sus hijos, su madre sana, su mentor que se había convertido en su segundo padre, su empresa que ayudaba a cientos de personas cada año, y pensó en todos los Diego Reyes que habían pasado por su oficina en los últimos años. Todos los jóvenes desesperados a quienes había dado una oportunidad porque alguien se la había dado a él. ¿Sabes qué me pregunto a veces?, dijo en voz baja. Me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido caminando ese día, si hubiera elegido la entrevista en lugar de ayudar. Valentina apretó su mano. Probablemente habrías conseguido el trabajo, habrías ganado 8,000 pesos al mes, habrías tenido una vida normal y perfectamente aceptable. Pero no habrías tenido esto, agregó Mauricio, señalando todo a su alrededor. No habrías tenido amor, no habrías tenido propósito, no habrías descubierto que eras capaz de liderar, de inspirar, de cambiar vidas. Diego asintió lentamente. A veces creo que ese día bajo la lluvia no salvé a Valentina. Ella me salvó a mí. Me salvó de convertirme en alguien que podría pasar de largo ante el sufrimiento. Me salvó de perder mi humanidad. En ese momento, Sebastián corrió hacia él con una mariposa posada delicadamente en su dedo. Papi, mira, se detuvo para mí. Diego tomó a su hijo en brazos. ¿Sabes por qué se detuvo? Porque fuiste gentil, porque no trataste de atraparla. Solo le mostraste bondad, y ella confió en ti. El niño lo miró con esos grandes ojos llenos de inocencia. Como tú hiciste con mami, ¿verdad? Abuela Estela me contó la historia. Diego sintió las lágrimas picar en sus ojos. Exactamente como hice con tu mami. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos y Valentina descansaba, Diego se paró en su estudio mirando una fotografía enmarcada en la pared. No era una foto profesional, era una imagen granulada, tomada por la cámara de seguridad de un edificio cercano, que Mauricio había conseguido años atrás como regalo. La imagen mostraba un momento congelado en el tiempo, Diego bajo la lluvia torrencial, cargando a Valentina en sus brazos. Ambos empapados, ambos en el momento exacto en que sus vidas cambiaron para siempre. Debajo de la foto, una placa con una cita de don Sebastián Torres que Mauricio le había compartido. El verdadero carácter se revela no en los momentos de comodidad y conveniencia, sino en los momentos de desafío y controversia, cuando hacer lo correcto te cuesta todo, y aún así lo haces. Ese es el momento en que descubres quién realmente eres. Diego tocó suavemente el vidrio del marco. Gracias, susurró,
No estaba seguro a quién le agradecía exactamente. ¿A don Sebastián? ¿A Mauricio? ¿A su padre fallecido? ¿Al universo mismo? Quizás a todos ellos, porque todos habían jugado un papel en este viaje imposible, desde la pobreza hasta la prosperidad, desde la desesperación hasta la esperanza, desde estar solo hasta tener una familia, y todo había comenzado con una elección simple: detenerse o seguir caminando. Él se había detenido y al detenerse, había encontrado no solo su destino, sino su propósito, porque al final, esa es la verdad que Diego había aprendido. No elegimos nuestras circunstancias, no elegimos nacer en pobreza o riqueza, en salud o enfermedad, pero sí elegimos cómo respondemos cuando la vida nos pone en una encrucijada, cuando tenemos que decidir entre nuestro beneficio o el bienestar de otro, y aquellos que eligen la bondad, aquellos que eligen el sacrificio, aquellos que eligen hacer lo correcto incluso cuando cuesta todo, descubren que el universo tiene una forma de recordar, de recompensar, de multiplicar ese bien, de formas imposibles de predecir. Diego Armando Reyes Mora había sido un muchacho pobre sin futuro. Ahora era un hombre rico en todas las formas que importaban, no solo en dinero, sino en amor, en familia, en propósito, en la satisfacción de saber que su vida significaba algo, y todo porque una mañana lluviosa, cuando tenía todo que perder y nada que ganar, decidió que algunas cosas eran más importantes que su propio futuro. Decidió que la bondad importaba, decidió que la vida humana importaba, decidió ser el tipo de hombre que su padre había criado, el tipo de hombre que el mundo necesita desesperadamente, alguien que aún cree que hacer lo correcto nunca es un error. Y el universo, de su manera misteriosa e impredecible, le había demostrado que tenía razón. Siempre la había tenido, siempre la tendría,